Los que han chocado contra el edificio. Mover desde la sombra los hilos de un gobierno mundial secreto. Haciendo uso de organizaciones financieras, políticas, científicas, incluso religiosas y ecologistas. La conciencia del ser humano empezará a expandirse. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer programa de Alberta TV. Hoy tenemos el gran honor de presentaros la entrevista que hemos hecho a José Alfonso, más conocido como Baldeante Mágico. Charlaremos con él sobre su teoría del todo, que estoy segura que a muchos de vosotros os va a romper los paradigmas. Es una teoría que engloba temas dispares como por ejemplo el ADN, las tablillas de Sumeria, un universo inteligente, las pirámides, en fin, os va a volver locos. Así que nada, os dejo que veáis la entrevista, me comentáis qué os parece y también quiero recordaros que a través de este email de contacto que os voy a poner aquí abajo en el link podéis contarnos vuestras historias, proponernos entrevistar a alguien y bueno, en la medida de lo posible y lo iremos cumpliendo. Así que nada, desde aquí os me despido hasta el próximo programa. Un abrazo. ...13 de octubre del 2012... nos dirigimos a Andorra, al Congreso Sapiens 2012. Allí tendremos la oportunidad de entrevistar a José Alfonso, más conocido como Baldeante Mágico, el creador de la teoría del todo, basada en los conocimientos adquiridos a partir de la tecnología usada en la pirámide de Keops. Antes de ver la entrevista, os leeré el resumen de la teoría del todo escrito por Baldeante Mágico. La teoría del todo de Baldeante Mágico básicamente dice que todo está formado por trituradoras que llamamos agujeros negros, los cuales por su movimiento de giro absorbe y esa fuerza de absorción es lo que llamamos fuerza de gravedad, pero que al llegar al centro de la trituradora colapsan las partículas absorbidas, por lo que suelen triturarse al chocar las unas con las otras, haciéndose más pequeñas y siendo posteriormente expulsadas por la otra parte de la trituradora. Las partículas expulsadas, debido al giro de la trituradora, se mueven en forma de vórtex, las cuales algunas vuelven a ser capturadas y otras consiguen salir del agujero negro, y las que salen es lo que llamamos fuerza electromagnética. Y así funciona desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Luego ya no hablamos de nuclear débil ni fuerte, pues es a todas escalas lo mismo. Y luego está que dichas partículas interactúan las unas con las otras y crean efectos que podrían resolverse por la teoría del caos, creando al final inteligencia. Pero como va hasta lo infinitamente grande, pues se puede llegar a crear infinita inteligencia, y ahí es donde hablamos del universo inteligente. Así que dividimos en escalas, grados o dimensiones y nosotros estaríamos en una escala intermedia, y al ser superior a nosotros en inteligencia es lo que llamamos nuestro Dios, siendo nosotros el Dios de nuestras células. Al final nos encontramos que en alguna de estas escalas o de universos inteligentes, alguno de ellos tiene los conocimientos suficientes para crear máquinas moleculares sofisticadas, y fue él el que creó las máquinas moleculares que hay en la Tierra y nosotros conocemos, siendo el hombre una de ellas. Eso sí, dichas máquinas moleculares pueden replicarse, son de combustión de oxígeno, evolucionan, aprenden. Es decir, las trituradoras crean el efecto destructor, la teoría del caos, el efecto constructor y agrupador creador de la inteligencia y lo que llamamos vida. No es ni más ni menos que máquinas moleculares artificialmente creadas por unos seres superiores en inteligencia. Nuestro universo, o ser superior a nosotros, se organiza como nuestro cerebro. Luego es una mente muy grande, por eso le llamamos universo inteligente, y tiene neurotransmisores que serían los canales de transmisión de flujo que hay por el espacio, y que Baldeante Mágico llama autopistas de información. Tiene transmisores de señal tales como los quarks, y hasta tiene amplificadores de señal que generan los famosos pulsos G. Todo ello crea un cerebro como el nuestro, pero a una escala muy superior. Y esta teoría tiene el nombre de Baldeante Mágico, ya que surgió estudiando los símbolos de un pueblo mágico como es Baldeante.
Y al final ha llevado todo este gran trabajo que ha hecho José Alfonso y que podéis comprobar en su página web valdemágico.blogspot.com. Ahora a continuación os voy a poner la pequeña entrevista que le hicimos en Andorra y aunque es breve es bastante intensa, así que espero que les guste y un fuerte abrazo a todos. Hola a todos, estáis viendo Alberta TV. Nos encontramos en Andorra porque se está celebrando el Congreso Sapiens 2012 y en esta ocasión hemos tenido la suerte de poder entrevistar a José Alfonso, que es uno de los ponentes y bueno, vamos a poder charlar un poquito con él porque su ponencia nos ha parecido muy interesante. Así que bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas y nos vas comentando, ¿vale? Mira, la pregunta, por ejemplo, Overunity. ¿Puedes explicarnos de manera sencilla y contarnos la relación del mismo con el inventor Nikola Tesla? Overunity. Overunity significa rendimiento mayor que 1. El problema es que todo lo que es energía, lo que se estudia en la ciencia, es que el rendimiento siempre es menor que 1. Es decir, si yo tengo una energía, si yo tengo una batería, esa batería la utilizo para realizar un trabajo. Y siempre una parte se va en calor. Con lo cual la parte que se va en calor pues se desprecia y el trabajo que yo consigo es siempre menor que la energía que tengo, ¿vale? Luego el rendimiento es menor que 1. A partir de ahí, el calor digamos que pasa a ser caos. Según ese concepto, significa si yo toda energía que tengo la desarrollo en hacer trabajo, calor, trabajo, calor, trabajo, calor. Cuando hago todo eso llegará un momento en el que todo será calor y todo será caos. Sin embargo, en nuestro entorno no hay tanto calor, sino que tú tienes temperatura constante, el universo tiene temperatura constante y todo es constante. Eso significa que algo tiene que haber que no sea rendimiento menor que 1, sino que sea rendimiento mayor que 1. Y eso es lo que se llama Overunity. Entonces, sistemas Overunity es ese regenerador cuántico. Y eso tiene que ver con Tesla, porque Tesla precisamente lo que descubrió fue eso. Un sistema Overunity significa que lo que hizo fue poner condensadores. Condensadores es que almacenaba la energía en esos condensadores y cuando tenía cierta energía, pues bueno, suponte dice, he puesto ahí pues 3 kilovatios, entonces hacía un disparo instantáneo, ¡clac! Y al hacer el disparo instantáneo, medía qué energía se había generado y descubrió que generaba más energía de la que había almacenado. Entonces dice, eso es Overunity. He sacado de aquí más energía de lo que tenía, ¿vale? Con lo cual, a partir de ese concepto, significa que pues puedo sacar energía de todos los sitios. ¿De dónde salía la energía? Pues la sacaba del vacío, ¿vale? Eso es el concepto de Overunity y esa es la gran importancia. ¿Y qué significa? Que si el otro producía calor, el Overunity va a producir frío. Lo que pasa es que tiene un pequeño truco y es que para hacer eso se hace con pulsos cortos. Como si tú tienes algo muy organizado y la forma de sacar energía del vacío es ir raspándola, clac, 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 y cada vez que raspas, a ver, si queréis os lo explico. La idea, para que lo entendáis, es, tenemos un depósito de agua, ¿vale? Y ese depósito de agua pongo una manguera. Entonces, yo lo que hago es, abro el grifo y sale el agua. Bien. Overunity, para sacar la energía del vacío, el truco está en yo tengo el depósito de agua y tengo la manguera. Y yo abro el grifo. Pero si os dais cuenta, antes de que salga el agua, siempre pega un latigazo, clac, y luego sale el agua. Entonces el truco está en abro el grifo, pega el latigazo y cierro el grifo. Al haber cerrado el grifo no ha salido agua, pero he obtenido el latigazo, he conseguido la energía. Entonces abro grifo, cierro grifo, abro grifo, cierro grifo. Voy dando latigazos al final, pero realmente no he consumido nada de agua. Ese es el sistema oficial de sacar energía del vacío. Que el agua no lo he gastado, pero he producido la energía abriendo y cerrando el grifo. Entonces lo único que tengo que estudiar es a qué velocidad tengo que abrir y cerrar el grifo. ¿Cómo funciona el planeta Tierra? Que tú la has descrito como la recicladora y trituradora. Y luego también, pues, cómo funciona un poco el universo. Sí. A ver, cuando hemos dicho antes lo de la mecánica cuántica, los estados fundamentales cuánticos, pues hay uno, no sé si es el N2, L2 y tal, que es como un donus, ¿no? Pero un donus que luego al final
te crea una capa externa. Entonces, como funciona la Tierra, o por lo menos lo que queremos aportar aquí como nuevo, es que la Tierra absorbe, es un doble donus, absorbe por los polos, absorbe por los dos, como si tú tienes un imán, y no es polo positivo y polo negativo, no, absorbe por un lado, o sea, si yo el imán lo pongo por el positivo y lo pongo al hierro, veo que se atrae, le doy la vuelta y también se atrae, luego absorbe por los dos. Solo se rechaza cuando pongo uno positivo y uno negativo juntos, pero es porque el giro de absorción es diferente. Entonces el planeta Tierra, como funciona, es que absorbe tanto por arriba, por el polo norte, como por el polo sur, pero en un sentido, absorbe en el sentido de las agujas de reloj y el otro en sentido contrario. A partir de qué es eso, luego se crea la atmósfera que todos conocemos. Entonces lo que yo aporto es que el ciclo del agua, hay un ciclo externo que todos conocemos y que está súper estudiado, que es, por ejemplo, el ciclo del agua, pero existe otro ciclo exactamente igual, pero que circula por dentro de la Tierra, que lo que hace es que todo el CO2, H2O, todo lo que va a la atmósfera, una parte acaba entrando por los polos, y una vez que entra por los polos, entra al centro de la Tierra, llega al centro, allí colapsa, una vez de que ha colapsado, pues se descompone todo eso, vuelve a salir, y vuelve a salir en un batiburrillo de todo eso que ha descompuesto, que es lo que se llama crudo. Entonces, al ser crudo, pues intenta salir y queda atrapado en las partes impermeables del interior de la Tierra y se crean lagos interiores. Es decir, eso es una doble el planeta Tierra sería una trituradora, pero de doble capa, la exterior que todos conocemos y una interior. Vale. Esto es muy interesante. ¿Puede desarrollar la teoría de que el petróleo es una energía renovable? Ahora como estamos en temas ecológicos y demás. Pues sí, es como he intentado explicar ahora, que es renovable porque realmente yo cuando hago el proceso de combustión creo el CO2 y el CO2 va a la atmósfera, vuelve a entrar por los polos, llega al centro y se acaba convirtiendo en hidrocarburos. No se convierte en CO2, se descompone, pero al final es eso, es una mezcla de hidrógeno, carbono, entonces se descompone, creado el crudo, lo saco, lo refino y por eso es renovable. ¿Qué hay de cierto en la teoría de que el universo es como una red neuronal? Sí, a ver, lo más fácil de explicar es la sinapsis. Cuando tú entiendes la sinapsis de la célula, pues sabes que entre una célula y otra, ¿vale?, hay un espacio y ahí se produce, pues mandan eso, ¿no?, toda esa noradrenalina, adrenalina, todas las hormonas, la dopamina, y mandando más o menos, encima que se manda en forma de bolsitas, o sea, se coge coge una bolsita, la lleva aquí y cuando yo aquí abro, ¡pap!, y se quedan esas partículas, se quedan en el centro y luego entran por unos agujeritos a la otra, ¿no? Eso es lo que se llama sinapsis. Bien, pues entendido eso, porque tú variando ese flujo, esa cantidad, es con lo que tú regulas el cuerpo. Al igual que antes intentamos explicar cómo se regula la temperatura, con esto es con lo que se regula todos nuestros sentimientos, todo nuestro comportamiento y tal. A partir de ahí nos cogemos el universo y analizamos la parte más cercana a la nuestra, que es entre el Sol y la Tierra. Y entre el Sol y la Tierra es un proceso exactamente igual, hay una sinapsis. Entre el Sol y la Tierra está ese flujo, por eso ahora mismo todo el mundo lo que está es pendiente de esas manchas solares, de eso que sale del Sol, porque ya está asumiendo todo el mundo que es una sinapsis. Y con esa variación de flujo que se produce entre los dos planetas, bueno, entre el Sol y la Tierra, es con lo que se regula. Y se regula exactamente igual que nuestro cerebro. Bueno, y entre una cámara de fotos antigua, que es lo que has puesto de ejemplo en la ponencia, con la pirámide de Keops. Y luego otra pregunta que llegas con las pirámides es ¿por qué hay tantas pirámides en la Tierra? Lo de la cámara de fotos con flash. Sin sí, flash con no flash. va, ¿eh? Tiene que ser flash. Tiene que ser una cámara de fotos antigua porque es el ejemplo visual más fácil de entender de cómo funciona la pirámide de Keops. La pirámide de Keops simplemente, pensemos en una webcam, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que poner una webcam que saque holografías, no fotografías, sino holografías, donde la información se puede incrustar en un fotón, y que esa webcam dure 5.000 años. ¿Cómo lo haces? Tienes que poner una pila, entonces en esa pila es la misma pirámide que la que concentra la energía, tienes que poner un flash, ese flash es para obtener la información. Si yo aquí voy a sacar una fotografía y es de noche, si no tengo un flash resulta que no tengo nada, entonces tengo que lanzar el flash. El flash estaba en el sarcófago, ¿vale? Era esa orgonita que se cargaba
y una vez que se ha cargado, pues se dispara. ¿Por qué sabemos cómo funcionaba? Porque eso que había ahí es lo que luego se lo llevaron los judíos, iba en el Arca de la Alianza y deambuló por ahí, ¿no? Entonces todas las historias que nos cuentan de Indiana Jones en busca del Arca perdida, Sí. pues eso es lo que hacía, lo que estaba en el sarcófago. Realmente la forma de eso es un flash. Entonces ese flash cada vez que se disparaba, llegaba al objetivo que vas a fotografiar, o sea, al objetivo del cual vas a obtener la información. Si yo tengo una cámara de fotos y voy a fotografiar, pues yo qué sé, el sofá ese, lanzo el flash y esos fotones llegan allí, obtienen la información de ese sofá, me devuelven y ahora yo pues los proceso, si tengo una cámara de fotos pues lo pongo ahí en la película, o que era lo que hacía la cámara de Keops, esa información, tengo una portadora, una señal, era como una webcam, que lo que hacía era la enviaba al espacio. Entonces es el ejemplo más fácil de entender que lo que hacía es una cámara de fotos antigua con un flash fijo que se estaba disparando cada cierto tiempo y que iba sacando fotos a la cámara subterránea. Y el otro era, que se me ha olvidado. ¿Y por qué hay tantas pirámides? Había tantas pirámides porque cuando entiendes para qué sacaban esas fotos, realmente era para obtener muestras, ¿vale? Siempre todo proceso automático que hagas vas a mandar unos comandos, pero luego tienes que ver unas muestras para obtener los resultados. Lo que antes decíamos, si tú tienes una antena, lo primero que tienes que saber es que si esa antena transmite o no, porque alguien te puede reclamar y tal. Entonces lo que se hace es se pone una antena monitore cerca, ahí obtiene la información y así tú en remoto puedes saber lo que está saliendo de la antena grande. Entonces, todo ese proceso que antes hemos explicado de la sinapsis del planeta Tierra, todo ese mundo universal donde se puede gestionar todo, manda la información por esas autopistas de la información, pero luego tengo que poner una pequeña sonda que me esté mandando muestras para ver el resultado que yo estoy obteniendo, ¿vale? Entonces, la información me llega por el flujo que me llega del Sol, ¿vale? Ahí afecta en la Tierra. El objetivo ese inicial era estabilizar la Tierra, porque es el objetivo principal. Si no tenemos una Tierra estable, con una atmósfera estable, con un proceso ese de las recicladoras que hemos dicho antes, Sí. que funcione bien, no va a funcionar. Entonces tengo que estabilizar la Tierra obteniendo muestras, y ese es el proceso. Y tengo que, como eso se tarda mucho y es una labor difícil, pues tengo que construir un proceso de muestra que dura muchos años. Esto puede sonar gracioso, pero ¿qué se asemeja entre una manzana y la Tierra? Amable. Yo, como he dicho, me llamo Valdeán de Mágico, ¿vale? Es un pueblo de Castilla. Empecé estudiando los símbolos, allí los templarios, no sé qué, y en toda esa historia de vorágine de símbolos, de estudiar y tal, pues llegas a los trabajos de Hércules. Y cuando vas a los trabajos de Hércules, pues eran los 12 trabajos, que eran la sabiduría, y llegas al trabajo número, creo que era el 11. Y el 11 es que le mandaron a Hércules que tenía que ir en busca de la manzana de la sabiduría. ¿Y dónde tenía que ir? Al jardín de las Hespérides. Entonces dice, coño, en la manzana está la sabiduría. ¿Y dónde está? En el jardín de las Hespérides. Entonces yo pues rápidamente me cogí Google y dije, a ver, el jardín de las Hespérides, ¿dónde están las Hespérides? Y aunque he escrito por ahí 25.000 cosas, yo como voy exageradamente a lo fácil y resumo todo mucho, pues digo, a ver, Hespérides. Y va, pero eso es todo muy fácil. Las Islas Canarias está dividida en dos partes. Una que son las Islas Afortunadas. Las Islas Afortunadas son Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Y las Islas Hespérides, que son Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Luego dije, pues esto no es así, si estas son las Islas Hespérides, lo lógico es que el jardín de las Hespérides esté en las Hespérides. Entonces me cojo y me fui en busca de la manzana al jardín de las Hespérides, es decir, me fui a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Allí descubrí un amigo que me dice, oye, ¿tú te has dado cuenta que la escritura que nosotros escribimos está artificialmente diseñada? La A, la B, la C y tal, y que eso coincide con el sistema de IBM que está diseñando y tal, ¿no? Y me mandó toda la información, me dijo, y que eso está en los paneles de Lanzarote y de Fuerteventura, o sea, en las Islas Hespérides. Dije yo, ahí va tú, pues es verdad. Entonces ya dije, pues ahí está la sabiduría, ¿no? Luego ahí descubrí que efectivamente estaba el jardín de las Hespérides, y luego también descubrí que estaban los campos elíseos, que eran... No, los campos elíseos no están en París. Los campos elíseos están en el jardín de las Hespérides. Y esos campos elíseos, cuando llegas arriba, alucinas. O sea, yo cuando llegué,
es una explanada, más o menos de, yo que sé, hecha 100 metros, que está tallada, tiene unas figuras talladas, y yo dije, ahí va, esto es artificialmente tallado. Y está artificialmente tallado y está exactamente igual que está tallado de las líneas de Nazca. Pero lo más importante de ese Jardín de las Hespérides con ese símbolo es que ese símbolo que está ahí tallado coincide con el símbolo que está en la entrada de la pirámide de Keops. Luego dice, lo hicieron la misma gente. En las Islas Hespérides es donde estaba la sabiduría, es decir, lo que cuando dijeron a Hércules, es decir, vete en busca de la manzana de la sabiduría, es decir, vete en busca de la escritura. Y lo de la manzana es porque tú estás razón. Si tú entiendes cómo funciona la manzana, es la estructura básica fundamental que describe todo. Entonces, es decir, es muy sencillo. ¿Tú quieres saber cómo está el interior de la Tierra? Parte la manzana por dos y ves, está hueca y dice, ahí va, pues sí. ¿Está la flor de la vida? Los partes así y dice, ahí va, pues es verdad, está diseñada la flor de la vida. O sea, que es intuitivo total. Además, la manzana también es un símbolo de la Biblia, ¿te acuerdas, no? En el Edén te dieron la manzana y la serpiente. La serpiente es el ADN, el fruto prohibido, que está siempre buscando el fotón. Lo que antes hemos dicho que trabajamos a nivel fotónico, o sea, nuestro cuerpo va a trabajar fotón a fotón, pero ese fotón a fotón lo caza, o sea, va a la caza y captura. Por eso el ADN es dinámico, eso es lo que se llama los gradientes, ¿no? Se produce un gradiente y va produciendo un torbellino. Cuando tú estudias el tiempo, pues es así, torbellino se produce porque se ha producido un gradiente de presión, y pues así es como el ADN va intentando cazar ese fotón, lo caza y ya tengo la información. Eso es el Jardín de las Hespérides y la manzana. Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poco de la información, el aura y la conciencia? ¿Qué tienen que ver entre esos conceptos? ¿Cómo los relacionas? Somos máquinas moleculares artificialmente diseñadas. Entonces, antes hemos dicho que alguien tiene que absorber la información, ¿vale? Se absorbe. Si yo tengo el móvil, ¿quién absorbe la información? La antena. Ni más ni menos. La antena es la que coge la información, ¿no? La absorbe. Encima, muchas veces, incluso antiguamente cuando se veía, se ponía en forma de bobina. Ahora ya, pues bueno, las antenas nuevas son fractales, pero el fractal es exactamente igual. Absorbe la información. Luego, una vez que la has absorbido, la información, tienes que procesarla, ¿vale? ¿Quién la procesa? La procesa el cerebro. O sea, el cerebro sería como la CPU, es el hardware. El hardware son las centrales telefónicas, pero ahí no está almacenada la información. La información está almacenada en los servidores. ¿Y nosotros dónde tenemos esa información que son esos fotones? Está almacenada en nuestro alrededor. Entonces, el aura es toda esa información, todos esos fotones que hemos ido cazando y que luego no dejamos salir, ¿vale? No dejamos salir porque lo volvemos a cazar. Como estás siempre cazando, cuando vas a salir, vuelves, como tú estás en el planeta Tierra, estás dentro y no puedes salir, ¿vale? Porque te atrae la gravedad. Por lo mismo pasa. Toda la información que tú atraes, lo que antes hemos dicho, desde la primera célula, que empiezas a absorber la información de la madre, y la segunda absorbe más, y la suma de toda esa información que tú has absorbido todo está a tu alrededor. Eso es el aura y eso es la conciencia. ¿Qué sacas de la afirmación de lo que es arriba es abajo? De que todo es exactamente igual. O sea, el método de cómo se organizan las cosas son exactas. Lo que antes hemos dicho. Yo no entiendo muy bien cómo funciona esa conciencia universal, pero funciona como... La idea mía es muy sencilla. Para entender las cosas, pongo un ejemplo. Porque yo intento explicarte cómo funcionan las ondas, ¿no? ¿Qué sale por esa antena que es vertical? Y, por muchas fórmulas, ecuaciones de Maxwell, no hay forma humana de entenderlo. Pero ahora digo, a ver, ¿tú entiendes cómo funciona una antena parabólica? Pues no. Digo, vale. ¿Pero tú entiendes cómo funciona un faro del coche? Tú ves el faro del coche y ves una bombilla, ¿no? Y ves que si el faro sube para arriba, la bombilla para abajo, y la bombilla... Eso sí lo entiendo porque lo ves, ¿no? Para antena parabólica lo mismo, ¿vale? Eso es lo de como es arriba, es abajo. Lo que intentas utilizar siempre es un ejemplo que conozcas y a partir de ahí lo trasladas. Entonces dices, a ver, quiero saber cómo funciona la conciencia universal que me creó a mí, que es súper inteligente. ¿Soy capaz de entender cómo funciona mi cerebro? Pues no, pero funciona igual. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Entonces ya piensas, vale, no entiendo muy claro cómo funciona mi cerebro, pero sé que hace cosas, sé que crea.
¿vale? Y crea, oye, cosas bastante serias. Construye un hotel, construye una cámara, o sea, tenemos cierto poder de creación. No lo entiendo muy bien, pero lo que sí creo es que eso que es superior, que funciona exactamente igual, y que si nosotros somos 10 billones de veces más grandes que una célula, luego seríamos 10 billones de veces más grande que una célula, más inteligente que una célula, pues no pasaría al revés. Digamos, el siguiente nivel de conciencia sería 10 billones de veces más inteligente que nosotros. El siguiente, por encima habría 2. De hecho, yo siempre que hablo de Dios, yo siempre diferencio dos cosas, ¿no? El Dios con mayúscula y el Dios con minúscula. El famosísimo dioses que nos habla siempre David, de los Anunnakis, yo a esos dioses los llamo con minúscula. ¿Por qué? Porque eran a los que nosotros llamábamos dioses, pero realmente eran seres como nosotros, más o menos inteligentes, pero más o menos. Y llamo Dios con mayúscula a esa conciencia que funciona igual que nuestra conciencia, pero muchísimo más grande, ¿vale? Eso es como lo defino. ¿Qué es el ADN y cómo funciona? Pues el ADN es una antena artificialmente diseñada, pero que tú la ajustas a una frecuencia o a otra dependiendo de un código de colores. Cuando tú coges unos cables, 2 cables de teléfono, verás y te fijas que aparecen unos códigos de colores. Y esos códigos de colores te describen las características del cable y tal. Y una de las cosas que te describen son la torsión que lleva ese cable. Porque la gente dice, bueno, pero por el cable, por los pares, van electrones. Dice, no, así no funcionan las comunicaciones. La comunicación de los pares va por el exterior. Se crea un entorno, ese campo magnético, ese flujo de fotones que decíamos antes y que va por el exterior. Entonces lo que se hace es se le va girando constantemente para que cree un efecto que no afecte al par de al lado. O sea, se crean frecuencias de trabajo diferentes de un par con el otro par. Y así consigues pues que lleguemos ahora mismo ya a mandar 300 o 500 megabits por segundo por 2 simples pares de cobre, a base de torcerlos. Luego, ¿qué es el ADN? Es exactamente igual. Cogemos 4 colores y esos 4 colores lo vamos ajustando para llegar a la frecuencia de trabajo determinada. Entonces, cada gen no es ni más ni menos que qué frecuencia va a trabajar, qué tipo de fotones va a absorber. Entonces es como si fuéramos pues un sistema de imagenio, pero que tiene 30.000 canales. Y de esos 30.000 canales, pues dice, cojo el canal 1, cojo el canal 3, cojo el canal no sé dónde. Y cada uno está ajustado a un canal. ¿Qué es lo que pasa si un gen de eso lo tienes alterado? Pues que vas a ver el canal mal. Luego, efectivamente, si el gen lo tienes mal, el proceso está mal. O sea, no va a funcionar bien. Pero la información está en el gen, no. La información está en el entorno. Es lo que se llama epigenética, ¿vale? Pues eso te dice, bueno, pero yo heredo la información de mis antepasados. Sí, lo heredas, ¿vale? Y eso, básicamente, es que para eso el ADN es antenas, pura y dura. El ADN es la antena, ¿vale? Y tú con la primera célula que tienes, como si tuvieras, tú coges un móvil y lo tienes en blanco. Y lo primero que haces es que absorbo el sistema operativo, ¿vale? Y luego le voy cargando programas. Pero ¿de dónde carga esos programas? Del ADN, no, el ADN hemos dicho que solo lo absorbe y sabe que tiene que estar sintonizado a la frecuencia de la madre. Absorbe esos primeros programas. ¿Quién se los da? Tú. ¿Y qué pasa si esos primeros programas ya los has heredado erróneos? Programas, si tienes un virus en ese programa. Si algún antepasado tuyo tuvo un trauma muy gordo y alteró uno de esos ficheros, pues que lo va a transmitir. ¿Y ese trauma se podría manipular? Efectivamente, eso se llama la biodecodificación, eso ya se comercializa, ¿no? La biodecodificación. Porque eso sería muy interesante, ¿no? No, claro, hay un negocio ya grande metido en esto. La biodecodificación consiste en hay muchísimas enfermedades, porque el problema de todo eso es que ese software que está erróneo luego se somatiza y hace que altere a la parte física. Entonces la parte física dice, no, pero bueno, a mí realmente lo que tengo manchas en la piel. Sí. Y voy a alterar la piel. Dice, no, perdona, las manchas en la piel te salen porque tienes alterado el ficherito. Entonces lo que tienes que cambiar es el ficherito y entonces se cura. Pero no, actualmente la ciencia lo único que hace es atacar las manchas de la piel. Pero ya empiezan a salir metodologías para alterar. El principal es la biodecodificación. Biodecodificaciones intentan que tú retrocedas todos esos ficheros, llegas hacia atrás, hasta que llegues el problema, detectes el problema y luego pues decir, a ver, tengo que solucionarlo, ¿vale? O sea, que existe. Pues eso es interesante. Vale.
¿Qué opinas de los crop circles, círculos de la cosecha? ¿Qué son y para qué sirven? Buena pregunta. Gracias. La obsesión mía es que, lo que antes he dicho, que está la LAN, ¿vale? La LAN, red de área local, la MAN, red de área metropolitana, la WAN, que es red ancha, y luego una red que yo me he creado, no me la he creado yo, ya existe, es universal, pero que es la que yo intento descifrar, que es la WAN. La WAN es Universal Access Network, ¿vale? Técnicamente funciona igual. Una vez que técnicamente funciona igual, simplemente es el concepto que tenemos de LAN, que sería cómo funcionarían las comunicaciones en este edificio, al concepto que es de MAN, que es cómo funcionarían las comunicaciones en toda la ciudad, al concepto de WAN, que sería en todo el país, ¿vale? Lo trasladamos a WAN con U de universal. Una vez que entendemos que ese concepto es exactamente igual, pues un círculo de las cosechas sería exactamente igual que tú estás utilizando ahora Internet, ¿vale? Si tú estás dentro de la LAN, resulta que de la LAN no puedes salir de la LAN. Entonces yo puedo comunicarme con este ordenador de aquí, con este ordenador de allá. No puedo hacer nada más. Tienes que entrar en la WAN para acceder, por ejemplo, pues a Madrid, ¿vale? Te tienes que poner un router y salir fuera. Pues para salir al espacio tendrías que entrar en la WAN. Sería exactamente igual. Pero la hora de transmitir los mensajes sería, el proceso es igual. Por eso cuando en el círculo de las cosechas mandaron el mensaje en código ASCII, a los 20 años o por ahí nos respondieron en código ASCII, ¿no? Y dicen, yo soy de componente de carbono, otros dicen, yo soy tal, y va, y me manda una fotito, y yo, ahí va, pues tío, una fotito y tal, ¿no? Claro, el problema es que al final están llegando a tal nivel de resolución que es increíble. Dice, ¿cómo funciona? Pues dice, pues sí, yo ahora mismo con mi ordenador estoy mandando con el WhatsApp a tal nivel de facilidad y resolución que es exageradamente simple. Pero cuando tú ves esa información que nos mandan, muchos tienen la firma. Y ves que son firmas diferentes, son razas diferentes, pues es igual, a mí me llega un fichero y puede ser de Perú, puede ser de China, puede ser de no sé dónde. Pero tecnológicamente funciona exactamente igual. Y a tu juicio, ¿cuál es el crop circle más importante? Hombre, a mí el que más me gusta es el que describe ese que he puesto ahí, que describe cómo funcionan las comunicaciones, sobre todo porque describe cómo funcionan las comunicaciones, que coincide exactamente con lo que yo digo de la pirámide de Keops. Pero me gusta mucho porque lo descubrí a posteriori. O sea, no fue que yo vi el dibujo y a partir del dibujo descubrí lo de las pirámides de Keops, sino que yo entendí cómo funcionaban las pirámides de Keops y luego dije, joder, ¿cómo lo dibujo esto con mis regeneradores cuánticos? A ver cómo pongo. Pues claro, tiene que ser un redondel y ese redondel tiene que entrar la información, entrar, volver a salir. Y yo me estoy comiendo el terror, ¿cómo? Y cuando veo el círculo digo, pero se está explicado aquí perfecto. Entonces a ese le tengo muchísimo cariño. El resto de los demás, lo más importante, lo que yo veo más es que cada vez que alguien analiza los círculos de la cosecha, lo tradicional, ¿no? Asocian las bolitas, asocian con planetas. Y Venus se junta con Marte, tal, no sé qué. Y yo digo, sí, pero no. Normalmente todo eso es información que va entrando y que nos la van intentando explicar. Entonces, hay una mezcla de todo. Digamos que en los círculos de la cosecha hay tantísima información. Pensemos que en el año 2000 creo que hubo 4.000 círculos de la cosecha. Entonces es una base de información que ahora cada uno de nosotros la podemos aprovechar como queramos. Ya digo, yo ahora, la obsesión mía, lo que más me interesa es eso de los cristales fotónicos. Cristales fotónicos es que se maneja fotón a fotón. Entonces, personalmente creo que nos están dando mucha información, muchas de las estructuras que nos mandan es cómo manejar esos fotón a fotón. Hasta ahora no, hasta ahora nosotros trabajamos con portadoras, con señales limpias, no con unas señales. Si estamos pensando en una señal de la luz, significa que yo voy a coger un fotón, uno, y lo voy a analizar y voy a ver lo que hay ahí, ¿vale? Y eso, yo creo que información básica está en todo eso. Otra cosa que la gente lo vea o no lo vea. O sea que, están información para que nosotros, el que quiera, la sepa utilizar. ¿Y qué me dices de las dimensiones? Porque es un tema que todavía cuesta un poco entrar, ¿no? Me quedo con Nassim Haramein. Solo existe la dimensión 0. Los demás, la 1, la 2 y la 3 son inventos. Y ya digo, la teoría de esta es exageradamente simple. Todo eso es un puntito, y ese puntito, ese ifotón, puede ser o más grande o más pequeño. Lo puedes poner en línea y crear dimensión 1, lo puedes crear en un cuadro y poner dimensión 2,
Pero yo creo que ahí Nassim Haramein ha grabado muchísimo y le explica perfectamente bien, dice, hay una y ya está, y es el punto. Luego, un tema un poquito más, bueno, el ser humano desde los comienzos ha estado siempre subordinado. Entonces, me gustaría saber ¿por qué nos quieren controlar? ¿Cuál es el motivo real? Nos están adiestrando, no controlando, adiestrando, porque no sabemos, nos están guiando, nos están enseñando el camino. A ver, tú a tu hijo, ¿le controlas? No tengo hijos. Oh, qué suerte, me quedo tranquila. Yo sí, ¿le controlo? Sí. ¿Le quiero? Sí. Bueno, pero es tu hijo. Pero, ¿Y yo que soy de ellos? Sí, pero... ¿Y yo que soy de ellos? No sé. Ah, me están adiestrando, me están educando. Lo que pasa es que a veces o me educan por las buenas o por las malas. Curiosamente, crean centrales nucleares, ven que no, oye, y se destruye. Hay un huracán en Japón, vale, y se cae. Están educando, por la buena o por la mala. Ahí es lo que dicen, los ovnis, todo va bien, no se ve ninguno, tú haz algo raro. Ahora cómo aparecen. Yo siempre digo, tú vas por la calle y ves 45.000 cables de comunicaciones, y no hay nadie, todo va tranquilo, no pasa nada. Tú rompe un cable. Cuando rompas un cable, ves que a unas 2 horas ya aparece alguien por allí mirando. Aparece alguien. Y a las 4 o 5 horas verás que aparece alguien y lo une. ¿Entiendes? Es lo que digo. Ellos manejan toda esa información y nos controlan. Pero el objetivo simplemente es educarnos. Lo que pasa es que a veces nos armamos la de Dios, destrozamos, por lo que dicen lo de los Anunnaki, ya cuando eran los gigantes, y aquello era el caos total, y dice, mira, esto no lo puedo controlar y se me ha ido de las manos. El objetivo simplemente es educarnos, por el bien nuestro. Por la cabeza no. ¿Qué es y cómo se consigue la antigravedad? Porque hay muchos vídeos en YouTube que están todos intentando hacer experimentos. Estas exclusividades salen en 2012, o sea, eso, al igual que yo cuando explico la teoría esta, nunca hablo de tiempo, nunca hablo de fuerza de gravedad, nunca hablo siempre, solo hablo de ese anidamiento que crea una estructura perfecta y que gira en un sentido o en otro. Además es que es curioso, porque cuando ves el planeta Tierra, hay alrededor 2 cinturones, que son los cinturones de Van Allen, es como si fuera el anillo fotónico, esas son autopistas de información, ¿no? Entonces cuando va a ser el cinturón de Van Allen, se crean 2 canales que es fotónico a tope, o sea, por ahí hay una autopista a lo bestia. De hecho, una de las cosas que se dice de por qué el hombre realmente no ha podido ir a la Luna es porque no ha podido atravesar por ese cinturones de Van Allen. Y cuando lo digo porque es que hace una semana la NASA ha mandado unas sondas para analizarlas, digamos, en profundidad. La NASA va siempre al grano, va a cosas serias. Sabe que si eso lo tiene que controlar muy bien. Pues bien, cuando analizas esos cinturones de Van Allen, resulta que en el de abajo todas las partículas van girando en un sentido y entran por el polo correspondiente. Y cuando vas el de arriba, pues todas circulan en el sentido contrario y entran por el polo correspondiente. ¿Por qué? Porque las partículas suponte que llegan al polo. Y hemos dicho que el polo gira en un sentido y el otro en el otro. Gira en un sentido. La partícula que me llega gira en el mismo sentido. ¡Chum! La sube para adentro. Gira en el sentido contrario. ¡Chum! Sale disparada para afuera. Sale disparada para afuera, pero entra en el anillo que va y va al polo opuesto y le pasa exactamente lo mismo. Que entra, gira o no entra. Es así. ¿Ves? En esa teoría solo hablo de giro. Entonces digo, una vez que solo hablo de cómo giro, ¿cómo controlo la gravedad si me está trayendo? Yo soy una nave espacial y tengo un platillo volante y gira. ¿Cómo controlo la gravedad? Girando en el otro sentido. Si yo giro en el otro sentido, me alejaré. Si giro en el mismo, absorbo. Entonces, si yo tengo una piedra artificial, o artificialmente o naturalmente creada, sí. O sea, si yo la he creado en una fábrica y hecho, bueno, ya está alterada, ¿no? Pero si es algo que se ha creado naturalmente, todo lo que se crea naturalmente tiene que seguir esos ciclos de giro. Es decir, cuando tú coges un diamante, coges ese diamante y lo cortas según el giro, porque si no se te va a romper. Cuando tú ves las calaveras de cristal esas que hay, curiosamente, una de las cosas que se ve es que está en el sentido contrario. Si está en el sentido contrario, dice, ¿cómo lo han hecho? Pues muy fácil. He invertido el giro, lo he ablandado y ahora he puesto un molde. Y al ponerlo en el molde, pues me ha salido perfecto como el molde. ¿Entiendes? Entonces, la antigravedad solo se consigue invirtiendo el giro de lo que sea. Antes decimos, si tú coges una piedra, el ejemplo que hemos dicho del castillo de corales es que es exageradamente simple, ¿no? Porque lo ves, creas un concentrador, absorbes
lo que salga, lo que sea, me da igual, lo llevo hasta un punto y cuando está aquí lo vuelvo a reflejar pero en sentido contrario. Con lo cual, todo lo que me voy llegando, aprovecho lo que él envía para yo mandárselo en el sentido contrario. Entonces, voy al contrario. Y cuando llevo media hora al contrario, pues he conseguido poner prácticamente toda esa piedra que todo gira en sentido contrario. Y si gira el sentido contrario a la tierra que hay abajo, ¿qué va a pasar? Va a hacer... ¿Vale? Levita. Eso es invertir el giro. Parece súper sencillo. A ver, lo hacía un señor bajito con elementos de la chatarrería, ¿vale? Ese es Edward, el que has hecho. Exactamente, el castillo de Corales lo hacía él, o sea, y movió todo aquello. Today we're going to explore the mysteries of Coral Castle. All of Ed's tools came from a junkyard, beginning with this bell here. Ed said, ring this bell twice and I'll give you a tour. If you ring it once, or you ring it 3 times, Ed wouldn't come out. If you take a tour of Coral Castle today, you'll see a stone down there that is taller than the stones at Stonehenge. Ed was saying with this stone, I know the secret of Stonehenge. And at the 30-ton stone that Ed put up there, he left a marker on top with a configuration of 3 stones. And if you look in the heart of the King's Chamber in the Great Pyramid, you'll see this exact configuration of stones. At Coral Castle, Ed Lee Scowlin cut and moved over 1,100 tons of solid coral. Ed used this, what he called his Stonehenge stone here, to prove that he understood the secret science behind Stonehenge. And if you'll notice the T-shaped stone on top of this stone is taller than many of the stones at Stonehenge. Ed used Coral Castle here to prove he understood a secret science that has long ago been forgotten. At 30 tons, this is the heaviest stone that Ed cut and lifted at Coral Castle. If you notice this configuration of stones on top here, Ed called this 30-ton stone his king stone, and he said the stones up top were the crown for the king. But if you look inside the king's chamber at the Great Pyramid, you'll find this same configuration of stones. What was Ed trying to say with this configuration of stones? It's only my opinion, but I believe that what he was saying was, if you look at the king's chamber and you look at my stone here, you'll see that I understood the secret of the Great Pyramid. Ed's greatest accomplishment at Coral Castle, and it's something that has scientists and engineers totally baffled today. If you go to Coral Castle in the east wall, Ed called this his 9-ton swinging gate. Ed took a stone. Now we're talking about jagged coral here. And you got to remember one thing. It's coral, but it's also called oolitic limestone because it's made up of little tiny corals that were formed thousands of years ago. It's very hard, but it's also brittle. You can tap this with a hammer and it will break. And yet, Ed was able to cut this stone and move it and never lost a piece of it. This 9-ton gate is perfectly balanced on the wheel bearings of a 1918 Ford truck. To do this, Ed had to find the center of gravity of the stone, and he had no tools. All his tools came from a junkyard. Now this stone is so perfectly balanced that it'll move with a gentle push. In 1986, the weight, 9 tons of this stone, crushed the wheel bearings. So Coral Castle called the University of Florida. They sent down an engineering team to see if they could fix it. What happened was this. They called in a construction crew. They brought in a 50-ton crane. They lifted this 9-ton gate up. Well, when they did, at the bottom, they found that Ed had mounted this 9-ton stone on a smaller pie-shaped piece of stone. They could not understand how the pie-shaped piece of stone supported the 9 tons. So they sent it to the geology department at the University of Florida. The University of Florida Geology Department studied the stone, sent it back to Coral Castle here in Homestead, Florida, and they said, hey, this is not a meteorite, but the origin of this stone cannot be determined. The materials are not of this earth. But many people were curious about, well, why is this man building this castle? And what he would tell the local people in Homestead or Florida City, he would say, well, he'd look out towards Latvia, and he'd say, I'm building Coral Castle for my sweet 16. One day, she's going to come across the water, the ocean there, and she's going to marry me here at Coral Castle. And until she does, I'm waiting for Agnes. In Ripley, believe it or not,
They call this the world's largest Valentine. It weighs 5,000 pounds. Ed said man was forgetful by nature, and he said that if he forgot to give Agnes a Valentine's Day card, that when they sat down and had dinner every night at this table, she could look at this card and she'd always know she had one. Ed said he was a poor man and he didn't have enough money to provide Agnes with fresh flowers every day, and she loved fresh flowers. So Ed planted this Ixora bush in the center of the table so that Agnes would always have fresh flowers. This plant is over 50 years old and is still growing healthy today. I'm sitting here on one of Ed's lookout posts. Ed only worked from midnight till 6 in the morning, so no one could catch him cutting and lifting the stones at Coral Castle. If you should try to sneak up on Ed outside in the dark, all this area around Homestead used to be woods. So Ed would be working in here. It might be 3 o'clock in the morning. What he would do is he'd step up on this stone here, sit up on the top of the stones, cross his arms, and look out and say, "How are y'all doing tonight? When you leave, I'll go back to work." It's verified no one ever caught Ed Lee Skalnin working at Coral Castle. That's why it's still a mystery today how he cut and moved the heavy stones. Now the story is that nobody could sneak up on Ed, but some children one time reported that they saw Ed floating these stones, these huge 10-ton stones, across the Coral Castle grounds there. He was floating them, the kids said, like hydrogen balloons. Ed invented this magnetic generator in 1918. He left the plans behind for how to build it. The government would never give him a patent on it. Does this magnetic generator hold the key to solving the world's energy problems? Another fascinating mystery at Ed's Coral Castle is his magnetic generator. Forgive me, I'm not a mechanic, so I'm going to have to explain this in the own crude terms that I have. Ed believed that everything in the world was made up of magnets, and he said once you get the North and South Pole magnets chasing each other, he said it will never stop unless you break the current. And this idea falls in line with a lot of the trains, the jet trains that are being, the magnetic levitation trains that are being developed in Japan, where the train doesn't actually ride on the iron cable, but it actually floats above it. And this is the idea that Ed had. In December 1951, Ed hadn't been feeling very well. He had stopped eating, in fact. And one day, he put up a simple sign on the front door of Coral Castle that read, "Going to hospital." Ed got on his bicycle. He was weak, and he pedaled over to the local bus station in Homestead, Florida. And he bought a ticket, and he hopped a bus to Jackson Memorial in Miami. And he checked himself into the hospital there, and the doctors were a little bit amazed. They said, you know, you haven't been eating here, your body's weak. And they started trying to pump fluids in him and get his strength back. But Ed lapsed into a coma. And after 2 days, he started to rally a little bit. But on the 3rd day, he lapsed back into the coma, and he died peacefully in his sleep in December 1951. Ed Lee Skalnin was 64 years old. The genius, the creator of Florida's Coral Castle, the 8th wonder of the world, is now gone. De Bailando Mágico, pues que todo esto no llegó así por la buena. Realmente todo empezó estudiando el retablo, las figuras. El origen de todo esto tiene miga, porque allí donde yo vivo, en Valdeando, bueno, no, donde yo nací, hay una pila bautismal. Y en esa pila bautismal hay un manuscrito que se llama el manuscrito de la sabiduría. Entonces, en ese manuscrito de la sabiduría, pues tú, cuando naces, te llevan allí, te echan el agua bendita, que por aquella época no lo entiendes, luego te das cuenta que el agua lleva muchísima información, y te presentan ese manuscrito de la sabiduría. Y tú dices, uy, qué ilusión, ya soy sabio. Pero luego cuando vas, mira y dices, joder, está en blanco, tú, aquí no pone nada, ¿no? Pero se te queda. Luego vas oyendo, dice, el Kybalión te dice, espera, la sabiduría está hecha solo para los que saben escuchar. Y dice, y esa pila bautismal no significa nada. Bueno, pero resulta que la pila bautismal, digamos, entrelazada, a nivel cuántico y tal, o sea, broma, pero la que está justo al lado, la del pueblo de al lado, es la pila que es donde nació Santo Domingo de Guzmán. Y te dice, bueno, la pila no significa nada. Bueno,
Pero curiosamente en esa pila, no en la del manuscrito de la sabiduría, en la que está entrelazada a 3 kilómetros, esa pila es donde bautizan a los herederos de la corona de España. Entonces al príncipe Felipe le bautizaron allí. A la princesa ahora, cuando ha nacido, lo que le hacen es, cuando nace es, le llevan a esa pila, cogen agua del Jordán y luego, una vez bautizado así, le presentan a una virgen negra. Luego me enseñaron el manuscrito de la sabiduría, me presentaron a otra virgen negra y me dieron esa manzana de la sabiduría. Y tú dices, bueno, pero esto no significa nada. Yo siempre digo, hombre, no significa nada en el caso mío del manuscrito de la sabiduría, pero en el caso de la otra pila significa que va a ser heredero de la corona de España. Entonces es posible que esos símbolos sí que signifiquen cosas. Y a partir de ahí fue cuando empecé a estudiar y le puse el nombre de Valdán de Mágico, diciendo, bueno, no vamos a ser herederos, pero tenemos el manuscrito de la sabiduría. Y empecé ahí y acabé con las teorías estas de la mecánica cuántica. Bueno, y para acabar esta entrevista, José, ¿te gustaría transmitir a las personas que nos están viendo ahora mismo una reflexión, alguna idea clave que quieras que quede bastante claro? Sí, hombre, el mensaje que él decía, que para entenderlo realmente ha habido que aprender todo lo que nos han enseñado, pero ahora para realmente entenderlo hay que desaprenderlo y volver a reaprender todo. O sea, es un poco empezar de cero. A partir de ahí, el concepto básico de que para que algo sea sostenible, solo existe un principio, el de la eficiencia. Si algo no es eficiente, él solo desaparece. Esto digamos que es un juego, ¿vale? Pero en este juego en el que todos estamos, solo se gana de una forma. Si todos jugamos al gana-gana. Esa es la palabra mágica, gana-gana. Todo lo que hacemos es porque yo hago algo y gano, pero sabiendo que tú haces algo y ganas. Luego, el truco está en que tú realmente pienses para que yo gane y yo realmente piense para que tú ganes. Haciéndolo así, los dos ganamos. Ese es ese vortex que vamos creando de ganar. ¿Y qué es lo que pasa con los que no juegan a eso? Que ellos solos se destruyen y desaparecen. Luego, ese jugar todos al gana-gana es lo que al final lleva a esa eficiencia y es lo único que es sostenible y es lo único que después del tiempo se mantiene. Lo demás está ahí, pero poco a poco acaba desapareciendo. Pues nada más, yo solamente puedo decir que muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de entrevistarle y nada, me gustaría, eso sí, antes de despedirme me gustaría que dijeras un email de contacto o alguna página web para que las personas que nos están viendo pues pudieran hacer alguna pregunta o demás. Sí, tengo un blog que es valdandemagico.blogspot.com. Pues nada, José, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, le vamos a dar un aplauso, ¿no? Un fuerte aplauso.